Cuido mi alimentación. Estoy haciendo CrossFit y aún así sigo subiendo de peso. Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas en esta pequeña cápsula de reflexiones de terapia. El día de hoy quiero compartirte un caso clínico que acabamos de trabajar y que justamente tiene que ver con una decodificación del sobrepeso. Resulta que dentro de la línea de descodificación psicosomática hay muchas causas emocionales que pueden abrir o que pueden desatar el tema de sobrepeso, de obesidad. Pero obviamente cada una de ellas tiene que ver con temas particulares, con temas de heridas, que es lo que me han escuchado hablar mucho, y que, bueno, pues dependiendo de la persona, dependiendo del caso, pues evidentemente será un mundo nuevo por explorar. Te comparto un poquito el proceso que se trabajó, obviamente pues por respeto al consultante no menciono datos puntuales o específicos, sin embargo pongo el caso como este tema para que puedas como tú observar si te hace sentido, te resuena en este sentido de sobrepeso. ¿Qué es lo que sucede? Me dice mi consultante: Mike, acabo de cambiar de trabajo, me está yendo muy bien, está increíble, hay gente muy preparada, muy nivel, con mucho top, ¿no? Muy top en este empleo, me está yendo excelente, estoy haciendo CrossFit, estoy comiendo poquito, estoy llevando una gran, digamos como un buen momento de mi vida, porque bueno, viene saliendo de un duelo de 2 años, y me dice: Mike, y estoy subiendo de peso, y me choca porque me tengo que comprar ropa nueva, y no me siento bonita, y me siento mal, y empiezo yo a generar estos kilos de más. Cuando empezamos a hacer el historial clínico, empezar a averiguar qué es lo que sucede con su peso corporal, que en realidad no eran tantos kilos, sino más bien la percepción que se tiene sobre sí misma cuando sube de talla. ¿Qué es lo que encontramos? Que al momento de irnos a su historia, al pasado, encontramos herida de abandono y herida de humillación. Mismas heridas que en algún punto de su historia con una pareja top, una pareja con nivel, doctorado, físicamente atractiva y todo, empieza a atacarla, empieza a tener una experiencia triste sobre humillación, ¿no? Donde la menosprecia, la hace sentir Superman. ¿Qué es lo que el inconsciente graba o empieza a guardar cuando tenemos experiencias traumáticas vividas en sentimiento de soledad y sin solución aparente? Guardamos como que estos registros, como si fuera una fotografía de todo lo que se vivió. Una persona con doctorado, con buen nivel, atractiva, guapa, con cierto nivel o posición, me humilla. Cuando encontramos un poco en la regresión en la historia qué es lo que sucede con la persona, resulta que no era que estaba enojada con este personaje, sino con ella misma. Y me dice: Mike, estoy súper enojada con mi yo del pasado porque fue literalmente una... ¿Y por qué se dejó y no debería? Entonces, parte del proceso del contexto de terapia es permitir que la persona pueda expresar lo que siente sin represión. Entonces le dije: a ver, no te preocupes, di lo que tengas que decir, qué es lo que le tienes que hacer saber esta yo del pasado. No seas pi, me enoja de que tengo ganas de aventarla, me pongo agresiva, chingada madre, no te das cuenta que te están humillando, que tú vales más que eso. Al momento sucede que cuando nosotros logramos darle voz, darle forma a eso que estamos sintiendo, nos permite entonces mirarlo de otra manera, nos permite llegar al cambio de percepción, reconciliarnos con la historia de esta persona del pasado que era yo, o que era esta personita, el yo del pasado, ¿no? Llegamos a las siguientes conclusiones. El sobrepeso, estos kilitos de más que empiezan a causarnos un conflicto en el presente, son un mecanismo de defensa y de protección, no del entorno, sino de ti misma, de acuerdo a lo que sucedió en el pasado. Esto es, si en la historia del pasado una persona con nivel, con doctorado, atractiva, me humilla y yo no me supe defender, llegan personas nuevas en mi trabajo con nivel, con doctorado, tops, atractivos, y yo me siento amenazada, pero no por lo que representan estas personas, sino lo que yo no supe trabajar o lo que yo no supe gestionar en mi propia historia. Es como si estuviéramos peleados con el yo del pasado. Ahí trabajamos un poquito terapia gestal, un poquito silla vacía, para que pudiéramos reconciliarnos con esta parte de nuestra historia y darnos cuenta que los kilos de más ya no están siendo funcionales. Hoy en día ya no son funcionales para protegernos de uno mismo, o en este caso de ella misma, ¿no? Y curiosamente es lo que se guarda, ¿no? Lo que te decía, el inconsciente busca como guardar estas pantallas o estas imágenes, y lo que se despierta son estos como gatillos emocionales cuando encontramos algo similar. Se hizo la descodificación, se hizo el tratamiento a través de silla vacía y regresamos al presente.
nos damos cuenta que entonces estos kilos de más, este sobrepeso, se convierten o han sido una respuesta biológica de protección de uno mismo, no del entorno, de uno mismo, porque andábamos enojados con nuestro pasado, no enojados con quien nos humilló, sino con la persona que nos hizo, sino con nosotros mismos por permitirnos hacernos daño. Si estoy siendo muy rebuscado, házmelo saber, pero creo que más o menos estoy tratando, bueno, estoy buscando como las palabras adecuadas, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en este tipo de trabajo, donde nos vamos al pasado, resulta que tenemos una necesidad no lograda o no cubierta por la persona con la que vivimos ese escenario. Normalmente los papás, los abuelos son las figuras de autoridad. Pero en este caso tenía que ver con la juventud, la adolescencia. Y con quien teníamos el conflicto no era con la persona que nos humilló, sino nosotros por permitirlo. Estoy enojada con mi yo del pasado. Entonces, ¿qué hago? Genero kilos de más para protegerme de una situación en la que yo no tenga que volver a actuar de la misma manera. Siempre un trabajo de sanación, de terapia, tiene que ver con la resignificación, el famoso cambio de percepción que me has escuchado hablar mucho y que está muy en boca de angeloterapeutas. El famoso cambio de percepción es eso, la reinterpretación o la resignificación de los eventos para encontrar recursos o herramientas que nos permitan gestionarnos mejor en el presente. Obviamente, pues como siempre lo hacemos desde el marco espiritual, quienes son los ángeles, los guías que nos acompañan. Arcángel Azrael, suelta el pasado. Arcángel Jofiel, observa tu belleza interna y externa. Y Arcángel Raguel, armonízate con tu relación contigo misma, con tu propia relación. Tenemos la fuerza de 3 arquetipos angelicales. El trabajo de descodificación y la intervención mediante gestal, para poder entonces trabajar esta nueva percepción y desprogramar, literalmente, el conflicto que causa el sobrepeso. ¿Qué es a lo que quiero llegar o lo que deseo compartirte? Como te decía al principio, el sobrepeso, la obesidad puede tener muchas descodificaciones, hay muchas causas emocionales. Una de ellas es justamente la búsqueda de protección. ¿Qué hago? Genero kilos de más, genero grasa de más o genero capas en mi exterior para protegerme de algo. Puede ser protegerme de mí mismo o protegerme del entorno, ¿sí? ¿Y qué nos dice esto? Bueno, empezar a revisar nuestras propias heridas emocionales, darnos cuenta qué es lo que estamos viviendo en este momento y sobre todo atenderlo, darnos cuenta que siempre podremos reconciliarnos y estar en paz con nuestra historia, con nuestro pasado, ¿sí? Como ven, amigos, esto es un poquito de la reflexión de terapia que les quería compartir. Aquí los voy saludando, mi querida María Angelotti, saludos hasta Uruguay, mi querida Claudia Méndez, ¿cómo estás? Ay, no le puedo dar like, ahí está. Muchas gracias, ya les puedo dar like, gracias, aquí solo para locos, siempre muy puntual. Sol Campo, gracias, mi querida J. Ramírez, saludos hasta Huaco, gracias por compartir, corazón, besos. Lía Arce, Sandy Iglesias, a mi querido Edgar, que siempre andas también muy leal acompañándome en estas transmisiones en vivo. Como ven, dejemos aquí entonces esta semillita de podernos reconciliar con nuestra historia del pasado, de darnos cuenta de que lo que nos sucede siempre va a tener un factor emocional, mayor o menor medida. No siempre sucede por en este caso, sobrepeso, obesidad, por temas de mala alimentación, como les decía al principio, el caso que se trabajó, mujer trabajadora, que hace CrossFit y se alimenta bien y aún así sube de peso. Entonces, si no hay condicionantes físicos que estén ayudando al aumento de peso, entonces hay que revisar. Judith, corazón, gracias Judith. Si no hay condicionantes físicos, entonces hay que revisar los emocionales. Y esto es un poquito como que la pirámide también de los planos del cuerpo físico. Si primero no está en un tema físico, biológico, entonces súbete al emocional. Si no está en el emocional, súbete al mental, está en las creencias. Si no está en el mental, está en el transgeneracional, está en las historias de la familia, ¿sí? O en las historias de las vidas pasadas. Pero siempre nos vamos desde lo tangible hasta lo intangible, desde el consciente hasta el inconsciente, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, gracias por acompañarme, nos vemos muy pronto, los dejo, cuídense mucho, que tengan una feliz Semana Santa.